Bueno, como anunciamos desde el inicio del programa, Juana Núñez se encuentra con nosotros y qué bueno que Juana pudo venir desde Santo Domingo hoy a participar en vivo porque tenemos un tema que se ha convertido nuevamente en una gran preocupación, una preocupación colectiva en la República Dominicana, a raíz de que una figura de tanta relevancia pública como Pablo Ros, pues se ha visto envuelto en una acusación de incesto. A partir de ahí, pues hay varias mujeres que se han entonces empantalonado, se han animado a expresar su caso Han también. sentido fuerza. Sí, porque también pudieron haber pasado por la misma situación. Otras pasaron y se han atrevido a testimoniarlo también, como es el caso de la joven presentadora de televisión, Kiara, que ayer hablábamos de eso, Kiara Romero, que dice que su padrastro abusó de ella sexualmente cuando tenía de 9 a 10 años. Este es un problema que nos preocupa a todos y más a los que tenemos hijas e hijos, porque esto de las violaciones no tiene exclusividad de sexo. Y aquí vimos una muestra ahora mismo. Sí, correcto, el trabajo que presentó de Yanira. Juana, ¿cómo podemos nosotros, la familia dominicana, para globalizar esta preocupación, lidiar con estas cosas que ocurren en el hogar cuando en la República Dominicana hay tantos matrimonios que se rompen y tantas mujeres jóvenes que pasan a tener una segunda relación sentimental con un hombre y tienen que por obligación convivir con él y sus hijos y sobre todo hijas que van en crecimiento y en formación? Mira, esto es una situación de verdad de mucha dificultad. Pero antes de responderte esa parte, a mí me gustaría darle algunas informaciones a la gente de dónde viene esto. O sea, nosotros tenemos una cultura de abuso sexual que es conocida, pero que nadie habla. Y hay otro punto, y es la doble moral que existe. Entonces, aquí no se habla y no se quiere hablar de educación sexual en las escuelas porque esto daña, pero entonces todos estos casos pasan y los niños no tienen confianza de hablar porque cuando se trata temas sexuales, entonces los adultos le dicen, tú te callas. Y esto lo que conlleva es a que la víctima, niño o niña, tenga mucho miedo y no pueda decir. Pero quiero aclarar un poquito sobre la parte cultural. Aquí, y esto lo conoce mucha gente, antes en los campos era muy común ese tipo de abusos sexuales, porque a los hombres se le empezó dando un permiso de que los hombres no tenían control de su sexualidad. Y esto se convirtió en una creencia y se hizo tan normal que cuando una hermana daba a luz o una mujer daba a luz, le mandaban la hermana a cuidar a la hermana que daba a luz y el marido la usaba. Esto es conocidísimo en los campos de República Dominicana. ¿Qué pasa con la conducta? Perdón, usaba a la hermana que iba a cuidar. Claro que sí, sexualmente la usaban. Sexualmente. Me topé con una experiencia en Washington con un taller de los que ofrezco, con un 90% de las asistentes, porque fue para mujeres, que habló de su violación. Mujeres latinas. Entonces, cuando tú ves esos números, yo de verdad me quedé impactada. Cuando tú ves esos números, tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Y con estos casos que tú mencionas, me puse a chequear, o sea, ¿de dónde venimos con esto? Esa conducta que se le enseñó a los hombres y que se normalizó en este país, se ha ido arrastrando. ¿Qué pasa? El tiempo ha cambiado. El tiempo ha cambiado, pero aquí se sigue hablando de miedo, se sigue hablando de dolor, pero no le dan permiso ni la suficiente educación sexual como para que los niños tengan la confianza y la apertura de decir lo que le afecta. Entonces, estas prácticas que se hacían antes era que las madres que no querían que las niñas pasaran por una violación, la tenían totalmente encerradas. Y hubo frases, y todavía hay lugares donde tú las escuchas, que amarren a las perras porque los perros andan sueltos.
Entonces, muchas veces escuchamos este tipo de frases y no le damos importancia, pero esto al final se convierte en un sistema de creencia que se reproduce. Ok, ya no estamos en esa etapa. Sin embargo, la conducta viene condicionada con lo que aprendemos anteriormente. ¿Qué somos actualmente? ¿Qué somos en esta etapa? Lo que aprendimos en el proyecto Sentido, que yo lo he mencionado muchas veces aquí, y lo que aprendimos en el transgeneracional. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con las mujeres que estuvieron antes de mí? Ok, traigo este programa y me va a llevar a este tipo de conducta. Ya no estamos en este momento. Aquí, leí recientemente unas estadísticas de este año, 354 casos han llegado a la Fiscalía de violación sexual o de delitos sexuales. Aquí tenemos a los sacerdotes, por ejemplo. Aquí hay otra parte. 54 denuncias mensuales. Mensuales. Según datos de la Procuraduría, eso es algo exagerado. Es muy exagerado. Pero esto tú tienes que pensar cuáles son los que se atreven a hablar. Porque ¿cuántos no se atreven a no decir nada? Entonces tenemos una situación y es... que creo que son la mayoría. Son más lo que no pueden hablar. Que no hablan sí. por vergüenza que los que sí se atreven a hacerlo. Otra cosa que hace la cultura es que muchas mujeres dependen de la manutención de un hombre. Y también a las mujeres les enseñan a callar. Muchas madres descubren que el esposo ha abusado de su hija, pero callan. La niña no se atreve porque no tiene una relación de confianza con la madre. Entonces la niña no lo dice por miedo. ¿Y qué pasa? Muchas mujeres se dan cuenta. Y otras mujeres, por un tema que también hemos hablado aquí, las mujeres viven muy ocupadas en este momento en las calles, buscando sustento, progresando, posicionándose, siendo profesionales. Y estas niñas y estos niños difícilmente tienen una persona que está pendiente de detalles. Y hay un punto desfavorable, Juana, pienso yo, y es que muchas veces las mujeres trabajan en centros de trabajo donde su horario es más comprometido que el hombre. Claro. El hombre, al tener un horario más flexible, pues puede estar más tiempo en la casa. Por ende, comparte más con la niña o el niño que no es su hijo, porque es una segunda relación de una mujer que ya tuvo sus hijos. Y pasa también con padres con sus mismos hijos. Porque aquí estamos hablando de una segunda relación que hay que tener mucho cuidado. Pero además, hay violaciones de los propios padres. Aquí no es ni siquiera el miedo de que me estoy casando con alguien más que no es padre de mis hijos. Es que el propio papá lo hace. Y muchas veces las madres también lo saben y no se atreven a hablar. Porque si esta mujer viene de una familia donde no se hablaba de sexo, donde denunciar no estaba permitido, esta mujer se maneja con muchísimo miedo. Y desde aquí es donde se ha educado a las mujeres. Eso es lo que hemos aprendido las mujeres, a callar. Se supone que una niña, un niño o adolescentes que están siendo abusados sexualmente en su casa y que el agresor está conviviendo con ellos, se supone que tiene que haber algún tipo de conducta que la madre tiene que, o sea, tiene que haber un reflejo de la madre para darse cuenta que algo está pasando con la pareja que está conviviendo con ella en la casa y con la cual están compartiendo. Sí. Claro que sí, que hay datos y son datos muy visibles. Lo que pasa es que si tú no tienes tiempo para estar con tus hijos, ¿cuándo te vas a dar cuenta de lo que está pasando? ¿Y quién se va a dar cuenta? Muchas veces la conducta de estos niños se detecta en la escuela y no en la casa. ¿Cuál es la conducta de un niño abusado, una niña abusada? Silencio, miedo, reserva. No hablo, no comparto, si estamos todos comiendo no miro a nadie, como, me voy, me aíslo. Eso es lo que hacen los niños y las niñas abusadas. El violador usa un método que es el de la amenaza, no el del te atreves chantaje. a hablar. Por lo general, un hombre, voy a incluir también mujeres, porque hay mujeres violadoras, aunque este caso no es tan común. Entonces, tengo que hablar de la conducta también de los agresores. Estamos hablando de la conducta de las víctimas. La conducta de la víctima es el retraerse. No comparto, dejo de reírme. Las niñas, por ejemplo, dejan de reírse, no comentan sus cosas, ni buenas ni malas ni nada. Están todo el tiempo en su cuarto, todo lo que van a hacer, incluso las tareas y eso, y los permisos fuera, dejan de salir. Es muy fácil notar cuando un niño está abusado.
Bien, permítenos irnos a publicidad, Juana, para retornar con este importante pero espinoso tema Sí. que estamos tratando en este viernes. Vamos, antes de irnos a publicidad, de la conducta de la víctima De las víctimas. o de las víctimas, Sí. pero la conducta del agresor. ¿Cómo detectar la conducta del agresor? ¿Cómo saber una madre que su pareja tiene los ojos puestos en sus hijos? Lo primero es que se preocupan mucho por los niños. Están muy pendientes de lo que hacen, muy pendientes en que ellos se envuelven. Casi siempre empiezan a acusar al niño de algo que no hace con la madre. Mira, tú tienes que tener más pendiente este niño porque hizo tal cosa. O mira, tú no te estás dando cuenta, pero esta niña se está comportando así, así, así. Y empieza con ese tipo de acusaciones. Esto lo que hace es que pone a los niños en miedo porque ella me está acusando con mi mamá. Entonces, cuando él empieza a acusar, aunque no haya pasado nada, él se mantiene vigilándola. Y aquí tiene entonces argumento cuando él quiere atacarla para decirle, mira, si dice algo, yo se lo digo. Yo se lo voy a decir a tu mamá. Tú sabes que ella me cree. Entonces, casi siempre los niños abusados o cualquier persona, cualquier víctima de violencia de cualquier tipo, sobre todo violencia sexual, lo que sufre es de un pánico. Entonces se mantiene en miedo y es el miedo lo que sustenta que esto ocurra. Es por miedo que ceden. Pero casi siempre, y es algo que yo no quiero dejar pasar por alto, es que como viene este agresor de una conducta de atrás, papá, mamá, familia, de un transgeneracional de ese tipo de conducta, también vienen los niños de personas, de madres con mucho miedo, que se quedan a pesar de cualquier cosa, que no tienen cómo defenderse, que no le dan participación a los hijos para que puedan hablar, y aquí es donde se da entonces el ambiente adecuado para que este tipo de abuso ocurra. ¿Qué podemos hacer? Yo no sé si nos queda tiempo. Ya, ¿Qué podemos hacer? 30 segundos. Estar alerta, las madres. No basta con culpar, no basta con denunciar. Denuncie, vigile a sus hijos, dele confianza. Las autoridades, educación sexual, que haya esa armonía, esa facilidad, ese ambiente de que yo pueda decir cuando yo siento algo y lo pueda decir en la escuela, sin miedo a que me juzguen. Porque muchas veces el miedo a que te acusen es lo que hace y limita que tú denuncies. Entonces, denunciar, educar y además revisar de dónde viene cada uno. Gracias. Gracias a Juana Núñez por arrojar luz en este tema.